Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre metabolismo y la salud. El daño que no conoces sobre la metformina. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero hablarte de una serie de artículos científicos que he estado en estos días leyendo y empapándome de la información, de la nueva información, que básicamente demuestran que la metformina, que es el medicamento más utilizado para los diabéticos tipo 2, y también lo están utilizando, desgraciadamente lo están usando para tratar de evitar la obesidad. Hay muchos médicos que cuando ven que la persona se está poniendo obesa, pues le dicen, no, te voy a dar metformina para que evites la obesidad. Porque como la metformina, una de las acciones que tiene es que reduce la glucosa, y como la glucosa en combinación a la insulina es la que crea la grasa, pues el médico dice, pues te voy a dar metformina porque así no te me pones más gordo y evitamos la obesidad, ¿no? Pero todo esto es un error. Voy un momentito a la pizarra para explicarlo. Fíjense, la metformina es un medicamento que partió de algo natural. En unas sustancias que se llaman biguanidas. ¿Okay? Venía de algo natural. Se descubrió que esa sustancia, que venía de algo herbal, ¿no? Pues tenía el efecto de que las biguanidas, que es lo que llaman hoy en día metformina, tiene un efecto que reduce la glucosa. Claro, no es que lo reduzca de forma natural, lo reduce por la acción química que tiene la metformina sobre la glucosa, que básicamente la baja, como quien dice, a la fuerza. Por muchos años le han vendido la idea a los médicos y los médicos a sus pacientes de que no existe ningún medicamento para el control de la diabetes tipo 2. Le han vendido la idea que no existe ningún medicamento para el control de la diabetes tipo 2 más seguro que la metformina. Esa es la idea que le han vendido a los médicos. Y los médicos, a su vez, que oyen esa información de los propagandistas médicos, de los visitadores médicos, que obviamente son empleados de la farmacéutica, que trabajan a comisión. Ellos cobran tanto como lo que se logre levantar en recetas de metformina en su mercado. Eso es lo que es. O sea, son comerciantes como cualquiera otro, ¿no? Pues básicamente el medicamento más recetado en todo el planeta Tierra para la diabetes tipo 2 es la metformina. Y tú hablas con casi cualquier médico, menos unos cuantos que ya están educados, son poquitos, y te dicen, no, eso no tiene ningún efecto. Eso es lo más seguro que existe. Llevan más de 40 años usando metformina y se lo recomiendan a todo el mundo. Últimamente hay una moda, en países como México y demás especialmente, donde cualquier persona que empieza a ganar un poco de peso, el médico automáticamente le va a recomendar metformina. Obviamente una persona que empieza a ganar peso, pues empieza ya a estar en lo que llaman prediabetes. La prediabetes es una condición que se puede medir. ¿Cómo tú mides la prediabetes? Bueno, pues la glucosa en ayuna, la glucosa de una persona, por ejemplo, tú te puedes medir, usted se puede medir la glucosa con un medidor de glucosa. Si la glucosa en ayuna, o sea, por la mañana antes de desayunar, está, digamos, la glucosa normalmente debería estar entre 70 verdaderamente debería estar entre 70 y 85. O sea, sería el nivel saludable, ¿okay? Lo que demuestran los estudios clínicos. Pero la medicina dice que si la glucosa está entre 70 y 100, pues en 100, perdón, estás normal. No es verdad. Normal es hasta 85. Pero entonces te dicen que si tú estás entre 101 y 124, pues tú tienes prediabetes, ¿okay? Y si estás en 130 o 125, perdón, si estás en 125 o más, pues tú tienes diabetes. Así que básicamente la forma en que se sabe si tienes prediabetes o diabetes es en base a tu glucosa en ayuna. Si la glucosa en ayuna está de 101 a 124, que te la toman en ayuna en un laboratorio, pues tú tienes prediabetes. Si está de 125 para arriba, tú eres diabético. Ahora, ¿qué pasa? Que muchos médicos ha tomado esa información que le da la farmacéutica, el propagandista médico, el visitador médico, y se la ha tragado y no ha investigado mucho sobre el tema y no ha visto realmente los estudios clínicos. Yo invito a cualquier médico que esté viendo esto que se vaya a PubMed,
que es el sitio o la base de datos gigante que está en internet, que está libre para todos. Obviamente tiene que mascar el inglés, porque está todo en inglés ahí, pero si entiende el inglés, póngase metformin, ¿verdad? Y busque los estudios. Y va a ver que ya hay varios estudios que comprueban efectivamente que la metformina no es tan inocentona como parecía, ¿no? La metformina, entre las cosas que se ha visto es que las personas que usan metformina, lo primero que les pasa es que empiezan a tener una deficiencia de vitamina B12. La metformina causa una deficiencia de vitamina B12. ¿Qué pasa? La vitamina B12 es esencial a la vida. Cuando falta la vitamina B12 vienen los problemas neurológicos. Ahora viene la depresión, ahora viene síndromes nerviosos, ahora vienen estados de ansiedad y la vitamina B12 es esencial al metabolismo. De hecho, una de las recomendaciones a todos los que son vegetarianos, que no comen productos animales, que son veganos, es que siempre les digo, está bien que seas vegetariano, está bien que seas vegano, pero por favor suplementa con B12, porque la B12 solamente existe en el reino animal. Si no comes huevos, si no comes pescado o algo de eso, vas a estar sin B12 y vas a empezar a tener problemas neurológicos, problemas que se afectan en depresión y demás. Ahora, ¿qué pasa? Ya se sabe que la vitamina B12, la falta de ella, causa problemas neurológicos, problemas del sistema nervioso, ¿no? Y como el sistema nervioso es el que controla, entonces te va a traer problemas hormonales. El sistema nervioso es lo que controla las glándulas y las glándulas son las que producen las hormonas. Si está dañado lo que controla, se va a dañar también el sistema hormonal. Así que muchas de las personas que tienen problemas hormonales, que tienen hormonas, que están en los médicos recibiendo hormonas para distintas cosas, realmente lo que tienen es una deficiencia B12. Tú pones la B12, se fue el problema hormonal y no tienes que estar metiendo hormonas en el cuerpo, porque el cuerpo está perfectamente bien hecho. Así que la metformina ya se sabe que bloquea la B12. Para colmo, si lees este libro, Diabetes sin Problemas, vas a ver 4 o 5 estudios, pero especialmente hay 2 estudios que demuestran que la metformina aumenta en 40% los ataques al corazón. Los ataques al corazón aumentan en 40% cuando se usa metformina. Curiosamente, lo que se descubrió es que solamente aumenta los ataques al corazón 40% en los hombres. Te digo la verdad completa, no en la mujer. Así que a lo mejor esa es una de las razones por la cual los hombres nos morimos más rápido que las mujeres, pero de todas maneras es la verdad. Así que la metformina no es tan poco dañina como te vendieron. Si te recomiendan metformina para adelgazar, húyele. Si te recomiendan metformina para la diabetes, trata de controlar tu diabetes de forma natural, sin medicamento, incluyendo sin metformina, para que estés seguro de que no te va a dar un ataque al corazón o que vayas a tener problemas neurológicos o de depresión o problemas hormonales. Y eso te lo comento porque la verdad siempre triunfa.